Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos y alegres porque estamos celebrando un día más en victoria, amén. Dios les bendiga, bienvenido hermano Manuel, hermana María. Los hemos extrañado, créanme, los hemos extrañado, sinceramente se lo digo, amén. Sean todos bienvenidos. Quiero empezar dándole los anuncios el día de hoy. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida y estamos ubicados en el 1251 California Avenue en el Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, California, en el zip code 94531. Los domingos tenemos escuela dominical a la 1:30 p.m. El servicio general es a las 2:30 del mismo día, domingo. Los lunes y martes hay oración de damas a las 7 p.m. Los miércoles es el estudio en línea con nuestro hermano Jorge Berríos a las 10 de la mañana, la cual estamos llevando la serie el Israel de Dios. Los miércoles oración de varones a las 7:30. Los viernes estudio en línea con nuestro hermano y pastor Carlos Gutiérrez a las 10 de la mañana, que estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista del 1689. Los sábados tenemos un estudio presencial en la casa de nuestros hermanos Oscar y Marlene Berríos a las 7 con su servidor y estamos estudiando las grandes doctrinas de la Biblia por el pastor Archie Pro. Anoche estuvo interesante, hermanos. Si le gustaría saber acerca de los milagros, vaya a la página de la iglesia y ahí está el estudio acerca de los milagros. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando también su palabra y antes que nada quiero traer un texto para orar por las ofrendas. Nuestro hermano Santiago está alrededor, si necesita un sobre puede levantar su mano, él se le acercará. Y vamos a hacer una meditación acerca de la ofrenda, una reflexión. En Proverbios 3, versos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. La Biblia nos enseña que la ofrenda no es simplemente dar dinero, sino adorar a Dios con lo que Él ya nos ha dado. Amén. Cada vez que ofrecemos al Señor, estamos reconociendo que Él es nuestro dueño y nuestro proveedor. Él es el que nos da todo, hermano. Él es el dueño de todo. Todo lo que poseemos proviene de Dios. Dice: mía es la tierra y su plenitud. El Salmo 24:1. Todo le pertenece a Él. Cuando damos, estamos expresando una gratitud y una bondad y una fidelidad hacia Dios. En Génesis, en el capítulo 4, verso 4, dice que Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Y Dios miró con agrado esa ofrenda de Abel. No ofrendemos con obligación, hermano. No lo haga, sino con gratitud. Amén. Por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho en la vida de su familia, en la vida de nuestros hijos. Amén. El Señor no mira la cantidad, sino mira el corazón. Amén. Así es de que pongamos bien en mente eso, que eso es lo que nos ayuda. Como dice en 2 Corintios capítulo 9, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios mira a un corazón alegre. Amén. Así es que ofrendemos con alegría, hermano, ¿verdad? Así es de que ofrendar es lo mejor que podemos hacer en gratitud a lo que Dios nos ha dado. Ofrendar es más que un acto financiero, hermano. Es un acto principal y espiritual para nuestras vidas. Cuando damos con gratitud y generosidad y fe, a Dios le agrada todo eso. Amén. Así de que vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por esa generosidad que Dios ha puesto en los corazones de cada uno de ustedes. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das, Padre, de poder venir delante de ti y dar estas ofrendas que las damos de todo corazón, con toda gratitud. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice, Señor, sus finanzas. Bendice sus vidas. Bendice su familia, su trabajo, su salud, Señor.
Guarda su entrada, su salida, Señor. Gracias te damos por esa provisión que tú siempre estás atento para con nuestra vida, para con nuestras familias. Bendice, Señor, al dador alegre. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de poderte agradar, Señor, de poderte bendecir con nuestras ofrendas, cosa que tú ya lo hiciste el día anterior para con nuestras vidas, bendiciéndonos en todas las áreas de nuestras vidas. Bendice pues este momento, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. Amén. El día de hoy, hermanos, traemos un tema bastante interesante que se llama de título Arrepentimiento, Fe y una iglesia en crecimiento. Estaba haciéndole el comentario a nuestro hermano Jorge y a nuestro hermano José Luis, que siempre me pasa lo mismo. Yo no sé por qué, pero la clase de hoy, la escuela dominical, el hermano José Luis casi me roba el mensaje. Y es exactamente lo que vamos a hablar, hermano. Arrepentimiento, fe y una iglesia en crecimiento. Aleluya. Y vamos a estar leyendo Hechos 2, del verso 37 al 42. Mire que sí, es una cosa que Dios le doy gloria a Dios. Amén. Por cuestiones de quehaceres aquí en la iglesia, cada vez que venimos hay tantas cosas que hacer. El domingo pasado me perdí la lección. Y si ustedes me preguntan, hermano, yo casi no tengo mucho contacto con nuestro hermano José Luis. Hablamos muy poco, ya sea por mi trabajo, por su trabajo, en fin. Lo que les quiero traer a demostrar es que cómo Dios nos pone en un mismo sentir a través de la palabra. Yo tengo 2 semanas de estar preparando este mensaje. Nuestro hermano José Luis no sabía nada de eso. Pero es casi el mismo mensaje que nuestro hermano trajo en esta mañana, con un poquito mejor detallado, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Así es que yo los invito, hermano, que no se pierdan esos estudios, tomen ventaja de la oportunidad que tenemos, hermano, de venir a esos estudios. Aleluya. Son bastante interesantes de cómo los hermanos los elaboran. Amén. Así de que vamos a estar de pie para honrar la palabra de nuestro Señor y vamos a dar lectura a esta palabra. Título una vez más, Arrepentimiento y Fe y una iglesia en crecimiento. Hechos 2 del 37 al 42 dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Señor Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Reconociendo, Señor, que tú, Señor, has puesto, Señor, tu palabra en un mismo sentir. Gracias, Padre, porque a lo largo de las Escrituras tú nos enseñas, tú tocas nuestras mentes y nuestros corazones. Y nos hablas, Señor, para que nosotros podamos pensar y meditar, Señor, qué es lo que hemos hecho con esa gran salvación que tú nos has dado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora. Y gracias te damos por la vida de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que como persona, Señor, de labios inmundos seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra. Sé tú, Señor, exponiendo lo que se ha de hablar el día de hoy para que nuestros hermanos puedan atesorar y poner por obra tu palabra. Bendice pues, Señor, este momento, este servicio. Señor, que todo lo hacemos para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Y el Señor dice, háblanos, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a dar inicio
a lo que acabamos de leer en su palabra. En Hechos, quería traerles un pequeño de contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. En Hechos 2, del 1 al 13, habla acerca del día de Pentecostés. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. El Espíritu Santo desciende sobre ellos en forma de lenguas como de fuego, y hablaban en otros idiomas. Y la multitud se asombraba porque cada uno les oía en su propio idioma. Ahora, el sermón de Pedro, que empieza ya en el 14, verso 14 al 36, Pedro explica lo sucedido, que fue algo que se cumplió en la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Esto está en el libro de Joel, en el capítulo 2. Anuncia la muerte y resurrección de Cristo como cumplimiento de las promesas de David. Afirma que Jesús, a quien ellos crucificaron, es Señor y Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. En el tiempo que sucedió todo esto fue poco después de la resurrección y ascensión de Cristo, más o menos en el año 30, 33, después de Cristo. El lugar fue Jerusalén. Durante la fiesta judía de Pentecostés, que era también mejor conocida como el Shavuot, cuando miles de peregrinos estaban reunidos ese día celebrando esa festividad. Pero, ¿qué se celebra en el Shavuot? ¿Qué era esa festividad? Una fiesta agrícola, una fiesta de la cosecha. Eso era lo que se celebraba. El Shavuot era el fin de la cosecha del trigo y en el momento en que ofrecían a Dios los primeros frutos. Era una expresión de agradecimiento por la provisión que el Señor había hecho durante todo el año con ellos. Por eso también se llamaba así, las fiestas de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de la Pascua, es decir, 50 días después. Fiesta de los primeros frutos, que está en Éxodo 34. El pueblo debía traer al templo 2 panes hechos con la nueva harina del trigo como ofrenda merecida delante de Jehová. Esto está en Levíticos capítulo 23. Una fiesta espiritual y conmemorativa. Con el tiempo, el judaísmo también asoció el Shavuot con la entrega de la ley en el monte de Sinaí. Esto ocurrió unos 50 días después del éxodo de Egipto. Así que el Shavuot llegó a tener doble significado, que era la agricultura, agradecimiento por lo que Dios había proveído, que era la cosecha, y era algo histórico, espiritual, donde conmemoraban la entrega de la ley. Así es de que el pueblo fue el receptor de obtener todos estos beneficios. Y ellos eran los judíos y unos prosélitos. Como muy bien lo explicó nuestro hermano Jorge en una lección que dio uno de sus miércoles acerca del Israel, estos prosélitos eran extranjeros gentiles que decían haber abrazado y la fe judía. Ellos celebraban y hacían la circuncisión y se identificaban muy bien con los judíos. Así de que esos eran los prosélitos. Y esta gente venían de todas muchas naciones. El momento clave aquí es que comienza el cumplimiento de la gran comisión en Mateo 28. El evangelio empieza a expandirse a partir de ese momento. La convicción, lo que vamos a ver ahora como temas para cubrir, vamos a ver la convicción de pecado, el arrepentimiento y fe, el bautismo, el don del Espíritu Santo y el nacimiento de una nueva iglesia. O sea que el contexto es el inicio de la iglesia cristiana, producto de la predicación apostólica de Pedro, la obra a través del Espíritu Santo en Pentecostés. Es el primer fruto del evangelio después de la ascensión de Cristo, mostrando el patrón de conversión y la vida cristiana. Así es de que lo que vamos a ver es arrepentimiento, fe, bautismo, Espíritu Santo y la cristiandad en torno a la palabra y la oración. Bueno, ya teniendo un contexto, un panorama de lo que estaba sucediendo,
entremos de lleno a Hechos 2:37, donde dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí podemos ver que no fue el carisma de Pedro, porque ya sabíamos que Pedro era una persona bastante estricta, ¿verdad? Sino que lo que quebrantó a la multitud fue la verdad objetiva del Evangelio. Eso fue lo que estaba pasando, proclamada bajo el poder del Espíritu Santo, de lo cual ellos ya habían obtenido, de lo que explicaba anteriormente. La palabra de Dios actúa como bisturí espiritual, penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por si no lo sabían o no lo saben, bisturí es una herramienta, es un cuchillo pequeño y delgado que se usa durante las cirugías para poder abrir la piel. En el contexto bíblico dice que se compungieron. Significa que las personas sintieron una profunda tristeza, dolor, remordimiento por sus pecados, de lo que los llevó a la necesidad de arrepentirse. Esta sensación de arrepentimiento o contrición se experimenta al ser conscientes de la propia falta del dolor ajeno. Con el hermano Santiago en la reunión de varones estábamos deduciendo esa palabra, que una persona cuando es compungida muy difícilmente deja el Evangelio. Muy difícilmente. La palabra traducida como compungidos proviene del verbo griego katanizomai, o en su forma usada aquí, cuyo significado literal es ser traspasado profundamente y herido intensamente, perforado en lo más profundo de su alma. Eso es lo que significa. Fueron traspasados, conmovidos profundamente o heridos en lo más profundo de sus corazones. Es el mismo tipo de sensación que se usaría hoy en día para una herida física. Wow, yo me acuerdo una vez, hermano, que estábamos con mi hijo tratando de la basura de sumergirla porque estaba muy arriba. Y él vino y la sumerge con su mano y había un cristal, bro, que le arrancó todo esto, que le pegó una herida que yo sentí que yo era, que me dolió a mí. Y bueno, fue una expresión muy tremenda la que tuve en ese momento. Nunca había visto eso, algo así, pero fue una herida, hermano, que sí. Imagínense ahora estas personas, ese dolor que sintieron, esa herida que sintieron en el corazón. Es el mismo tipo de sensación que se usaría hoy en día como una parte de nuestro cuerpo que se hiere en algo que nos duele. Y eso fue la sensación que sintieron estas personas en su corazón. Cuando Pedro predicó, el Espíritu Santo obraba poderosamente en la conciencia de los oyentes. Ellos sintieron el peso de culpa, especialmente al comprender que habían crucificado al Mesías. La palabra implica una profunda convicción de pecado, dolor espiritual y un arrepentimiento inicial genuino. Algo verdadero. Así que compungidos de corazón significa heridos en lo más profundo del alma por la convicción del Espíritu Santo. Aleluya. Al reconocer su pecado y la necesidad de tener la salvación. Aleluya. En estos momentos, aquí lo que quiero traerles a ustedes es una diferencia, una comparación de lo que es convicción versus el remordimiento. Remordimiento es tristeza superficial, que fue exactamente lo que le pasó a Judas. Convicción verdadera es un corazón traspasado, como un Pentecostés, que fue lo que sucedió en ese día. Esta convicción es productiva y de parte del Espíritu Santo y conduce al arrepentimiento y lleva a la vida.
Aquí hubo un clamor del corazón arrepentido. La pregunta que se hicieron fue, ¿qué haremos después de conocer lo que había pasado? ¿No les ha pasado a ustedes en algunas ocasiones que cometen un error y de repente dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Después de que lo que hicimos. ¿Qué haremos? Dice. O sea que revela la desesperación del pecador que ha tenido su culpa ante el Dios mismo. Eso fue lo que pasó. En ese momento, el pecador deja de justificarse a sí mismo y se rinde a la gracia de Dios. Amén. En Lucas 3:10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos pues? Cuando Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. En Lucas 3:12 ahí mismo dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron al maestro, ¿qué haremos? Al darse cuenta de la necesidad que tenían. En Lucas 3:14, ahí mismo también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Los que estaban de ahí de espectadores oyendo el evangelio. Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto en griego literalmente quiere decir, ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? La misma pregunta que le hizo el carcelero a Pablo en Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue sus palabras. ¿Qué debo hacer? Es el reconocimiento de que yo tengo solución en mí mismo. Necesito la respuesta de Dios. Eso es lo que pasa. Hoy muchas iglesias, hermanos, buscan entretener o suavizar el mensaje. Y eso lo mirábamos ayer anoche en el estudio acerca de los milagros. Solo la proclamación fiel de Cristo crucificado confronta el pecado y produce arrepentimiento genuino. Amén. No necesitamos diluir el evangelio, necesitamos proclamarlo con claridad, aleluya, aunque ofenda. Así es, Primera de Corintios 1:23. Eso es lo que estábamos hablando hoy en la clase dominical. Ser testigos, hablarlo, tener convicción de pecado, no emociones vacías. En un mundo relativista, la gente siente culpa psicológica, pero no convicción de pecado delante de Dios. La tarea de la iglesia es exponer la santidad de Dios para que el hombre vea la miseria en la que vive y clame y pida esa salvación que tanto necesita. El arrepentimiento como respuesta es necesaria. Hoy muchos piensan que aceptar a Cristo es una fórmula mágica, donde le dicen, usted haga esta oración y eso es todo lo que tiene que hacer. Lo esencial es un corazón compungido, que es lo que lo hace a uno volver a Dios. Así es que la pregunta es, ¿hemos sido nosotros traspasados en un momento? ¿Tu fe es una emoción pasajera o un fruto de arrepentimiento? No me conteste, hágase usted misma la respuesta. La urgencia del evangelio, hermanos, es ¿qué haremos? Es la pregunta de alguien que entiende que su vida eterna está en juego. Hoy la iglesia debe recuperar esa urgencia. No hay tiempo que perder, hermanos. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Solo la iglesia, cuando la iglesia predique a Cristo con fidelidad, veremos corazones quebrantados que clamen, ¿qué haremos? Amén. Ahí comienza el camino del verdadero arrepentimiento. ¿Qué debo hacer? Verso 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el arrepentimiento
No es una sugerencia, es un mandato divino. El verbo en griego, menatonai, implica que el cambio radical de mente y corazón y de dirección. Íbamos para allá, ahora agarremos para acá. No solo sentir tristeza, hermanos, sino volver a Dios dejando el pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es en según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que el arrepentimiento es inseparable de la fe salvadora. Ambas son dones de Dios. Bautícese, dice el verso, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Quiero aclarar algo también aquí, hermanos, que el bautismo no causa el perdón, sino que es la señal visible de la fe verdadera. Aleluya. El bautismo apunta a la obra que Cristo hizo, que nos limpia de todo pecado. Romanos 6, 3 y 4. Así como la circuncisión era señal del pacto en el Antiguo Testamento, el bautismo es la señal del nuevo pacto, porque lo que salva es la fe en Cristo. En Colosenses 2, versos 11 y 12 dice, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sigue diciendo el verso, para el perdón de los pecados. Aquí tenemos que ser cuidadosos, hermanos. No significa que el acto externo del bautismo produce el perdón. El perdón viene por la obra de Cristo, recibida por la fe, arrepentimiento genuino. Amén. Siendo justificados, dice Romanos 3, 23 y 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El bautismo, hermanos, es el sello visible de esa realidad invisible. Sigue diciendo el verso, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de la promesa de Jesús en Juan 14, 16 y 17, y también en Hechos 1:8, donde dice que el Espíritu Santo es dado como confirmación de la salvación, poder para vivir en santidad y capacitación para ser testigos de lo que estábamos hablando hoy en la clase dominical. ¿Testigos de quién? De Cristo. El orden es claro, hermano. Primero el arrepentimiento, la fe y luego la experiencia del Espíritu como don, como un regalo de parte de Dios. El arrepentimiento, hermano, sigue siendo la puerta de entrada. Muchas iglesias modernas hablan de aceptar a Jesús en su corazón, pero no hacen el llamado de arrepentimiento. Era exactamente lo que Juan el Bautista decía, arrepentidos y bautizados. Él nunca les dijo, hagan esta confesión, esta oración. No, arrepentidos y bautizados, arrepentidos y bautizados. Ese era el lema de Juan el Bautista constantemente. El bautismo debe ser entendido correctamente. Gracias a Dios, nuestros hermanos están teniendo una clase acerca del bautismo en la cual ellos están entendiendo correctamente lo que es el bautismo. Gloria a Cristo. Hoy algunos creen que el bautismo por sí mismo salva. Eso es un error, hermano. Eso es erróneo, eso es falso. Pero también descuidar el bautismo es desobedecer un mandato claro de parte de Jesucristo. El perdón está solo en Cristo. Vivimos en una cultura que minimiza el pecado.
No lo mira como pecado. Todo lo miran bueno, como decía Pablo. Todo. Pero solo Cristo, a través de su sangre, provee el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7. Se tiene y se debe predicar el perdón como mayor necesidad del ser humano. El Espíritu Santo como evidencia de vida nueva. Muchos hoy confunden el Espíritu en experiencias emocionales. La verdadera evidencia del Espíritu es la transformación de vida, el amor por la santidad. Aleluya, así es. Gálatas 5, 22 y 23. O sea que en Hechos 2:38, el camino de la salvación auténtica es arrepentimiento, fe en Cristo, sellada por el bautismo. Y eso trae el perdón de pecados a través del don del Espíritu Santo. O sea que la aplicación de hoy es que la iglesia debe volver a predicar un evangelio centrado en el arrepentimiento y fe. Aleluya. No fórmulas. No fórmulas que agarran métodos. No. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que nos está hablando aquí Pedro en Hechos 2. En el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa. La promesa inmediata en el contexto de Pedro es el derramamiento del Espíritu. La promesa mesiánica hecha posible por la exaltación de Cristo. La palabra promesa es un don objetivo y real que Dios otorga a su pueblo, no una vaga expectativa emocional como pasa mucho en las iglesias. Y dice que es para nuestros hijos. Aquí hay una nota como de un acuerdo que hay. La promesa se extiende más allá de la generación presente, sino que se expande a la descendencia del creyente. Esto se entiende en el marco de la continuidad del pacto. Esto es una fe que trasciende por generaciones. La salvación no termina conmigo ni con usted, hermano, sino que se extiende hacia sus hijos y se extiende hacia mis hijos. Así como un padre hereda a sus hijos una casa, una tierra, un terreno, joyas, mucho más debemos heredarles el evangelio a nuestros hijos. Es la responsabilidad de nosotros los padres. Significa que los hijos también son invitados a experimentar la gracia de Dios. Eso es lo que es. No basta con lo que los padres crean, sino que deben guiar a instruir y orar por sus hijos, que abracen esa misma promesa que usted está abrazando. Hay una relevancia en tiempos modernos. Hoy muchos padres heredan estudios académicos, culturas, bienes materiales, pero la fe queda en vacío, queda en el aire. Así de que esto es importante, que miremos la heredad de nuestros hijos, que el evangelio es lo mejor que podemos dejarle. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que no haga un testamento y heredes, no. Pero el evangelio tiene que ir por delante y después lo demás. Es lo más importante. Dice el texto, y para todos los que están lejos. En el discurso de Pedro, los que están lejos se refiere a los gentiles. Es describir a todos aquellos que no eran judíos, que estaban apartados del pacto y de las promesas de Israel. También incluye a todos los que estaban físicamente lejos de Jerusalén. En ese momento, porque escucharían el evangelio después. O sea que la aplicación de hoy en día, lo que tenemos que hacer con estas personas lejanas, así como en ese tiempo, el evangelio que alcanzó pueblos distantes,
Hoy la promesa es para todos esos lugares, que hay que predicar el Evangelio, hay que predicar de Cristo. Nos habla de la misión y el alcance mundial de la iglesia. Personas lejanas espiritualmente, no solo distintas físicamente, sino que son personas alejadas del corazón también. Se sienten indignos de acercarse a Dios, porque le han fallado, porque han cometido algo y creen que no son dignos de ser perdonados. Eso es ser lejos, es ser excluido de la promesa. Al contrario, Cristo lo llama a acercarnos a través de ellos. En los estudios que nosotros llevamos, por lo general, siempre hay personas en el extranjero que nos están viendo. Esas son personas que están lejos y están escuchando el Evangelio, están escuchando las enseñanzas. Había una hermana que se nos conectaba con nosotros desde Finlandia. Hay personas que están en El Salvador, Nicaragua, México, en distintas partes que nos escuchan. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí la cláusula final introduce la iniciativa soberana de Dios de la que la promesa de aquellos que Él llame. Esta frase subraya la doctrina del llamamiento divino. No como una mera invitación externa, sino como la obra eficaz de Dios que transforma el corazón, el llamado que Él efectúa a través de la salvación. Esto reconcilia la oferta universal del Evangelio con una obra particular eficaz de Dios en los redimidos. La promesa es el don y el cumplimiento, como lo decía al principio, de la profecía de Joel. La responsabilidad de la iglesia cristiana es hacia los hijos en la fe de los niños. Los niños deben de conocer y gozar también de ese privilegio que Dios nos ha dado, de ese don, de ese regalo que Dios nos ha dado. Dice la frase que dice, para todos los que están lejos también les imita la predicación misionera exclusiva, el evangelio que ofrece para todo el mundo. Para cuantos el Señor llame, afirma que la recepción efectiva es obra de la gracia soberana de Dios. Aquí Él unirá la llamada externa, la anuncio del evangelio que llega a todos con el llamamiento eficaz, que es a través de la obra del Espíritu que convierte a todas aquellas personas. Tenemos que predicar la promesa con valentía y fidelidad. La iglesia debe proclamar el don del Espíritu Santo y la salvación en Cristo, sin tibieza. La promesa es real y es la esperanza de la iglesia. Hacerlo con fidelidad es confiar que Dios es Espíritu obrando en los corazones de aquellas personas. Tenemos que cuidar la formación de nuestros hijos como miembros del pacto sin presumir regeneraciones. Tenemos que practicar la sana doctrina. En la oración, la disciplina cristiana en el hogar, en la iglesia, la administración, el bautismo, el evangelio fiel, confianza en la soberanía de Dios, salir a todas las gentes, porque esos son los que están lejos. Y anunciar las promesas que el Señor nos ha dado. Tenemos que buscar la evidencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No nos bajemos y no nos dejemos convencer por esas emociones aisladas que siempre existen. El don del Espíritu Santo trae satisfacción, poder en el testimonio. La evidencia real es el fruto de la vida transformada, no simplemente experiencias pasajeras. Esto impacta la predicación. Tenemos que enseñar cuidadosamente lo que es el Evangelio. Verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Estamos hoy en día en una perversa generación? Claro que sí. Creo que hasta peor.
O sea que aquí el texto dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Esto muestra que Pedro no se limitó a un sermón breve. Hubo un esfuerzo constante en persuadir a aquellas personas. La fe viene por el oír, dice en el libro de Romanos, y el oír la palabra de Dios. Y Pedro, al igual que los profetas y Cristo mismo, no cesaban de advertir y llamar a la conversión. Esto nos recuerda la urgencia del Evangelio. No basta una mera presentación de cualquier índole, no, porque aquí está en juego la eternidad de aquella persona. Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Aquí no se refiere solo a las costumbres culturales, sino a un sistema de valores contrarios a Dios. Al igual que Jesús habló en una generación incrédula, perversa, les decía. En Mateo 17 dice él, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? O sea que la perversidad está en la rebelión del corazón humano. Está en contra de Dios. No es algo superficial, sino profundo en el corazón. El hombre sin Cristo vive en amistad de Dios. Es enemigo de Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, tenemos esa responsabilidad y debemos balancear entre la gracia soberana y la responsabilidad humana. Aunque Dios es quien llama eficazmente, el hombre debe responder con arrepentimiento y fe. El llamado donde dice sed salvos es una exhortación real, hermanos. El Evangelio demanda una decisión. Aquí se ve la tensión entre la gracia irresistible de Dios y la responsabilidad apartarse de este mundo hostil que vivimos cada día. Hoy, como en el tiempo de Pedro, necesitamos predicarlos. Necesitamos predicadores que no se conformen con un evangelio suave. El mensaje debe confrontar, persuadir y exhortar, no simplemente entretener. Cada época tiene su perversidad. En el tiempo de Pedro fue la incredulidad. Los judíos eran bastante incrédulos. De hecho, de tanto eran incrédulos que rechazaron al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy vivimos en una cultura marcada por el relativismo moral, en lo secular y en la idolatría, que es lo que nos atrae más y es lo que la gente se inclina más. El llamado aquí es a ser salvos, significa romper con el molde de este mundo. Romanos 2:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, no vivir según las corrientes culturas de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. La verdadera salvación no se encuentra en movimientos sociales, ideologías, políticas o filosofías modernas. Solo Cristo salva la ira venidera. Amén. Ser salvos de esta generación significa ser rescatado de la condenación que caere sobre todos los que rechazan a Cristo. Amén. Hechos 2:40 nos dice o nos está explicando claramente que la iglesia debe proclamar fielmente la verdad del Evangelio. El pecador debe huir de la corrupción de este mundo y refugiarse en Cristo. El creyente debe vivir separado de la cultura caída, mostrando que su ciudadanía es en los cielos. Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Hechos 2:41 dice también, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. Este es el verso 41. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. ¡Wow! Tremendo sermón. Aquí enfatiza que todos los que escucharon a Pedro creyeron, sino los que recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, hagamos números. Si fueron 3,000 personas las que recibieron, pero fueron solo los que pudieron receptar, solo los que pudieron ser compungidos, solo los que pudieron aceptar ese arrepentimiento. O sea que yo calculo que tal vez habrían unas 5,000 personas ahí, porque solo 3,000 recibieron su palabra. Aquí se manifiesta la doctrina de la elección y el llamamiento eficaz. El Espíritu Santo abrió los corazones de algunos, como en el día de Lidia, en Hechos 16:14. La recepción de la palabra no es solo un acto intelectual, sino una respuesta de fe productiva por el Espíritu Santo. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Sigue diciendo el texto, dice que y fueron bautizados. El bautismo como señal de obediencia y entrada visible a la iglesia. El bautismo no salva en sí mismo, pero es la señal, como ya lo decíamos, y es el sello del pacto de gracia y es el mandato directo de parte de Cristo en Mateo 28:19. También resalta la naturaleza pública de la fe cristiana, confesar a Cristo ante los hombres. En Mateo 10:32 dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Estamos siendo bautizados, estamos siendo evidencia en quién hemos creído. Y aquí dice Mateo que cualquiera que haga este acto, él también lo va a confesar delante del Padre que esté en los cielos. Habla acerca también de la expansión sobrenatural de la iglesia. El crecimiento de la iglesia no fue producto de estrategias humanas como ahora enseñan, que hay metodologías para que su iglesia crezca. No, hermano. Esto marca el inicio de la comunidad cristiana como un pueblo visible llamado a vivir en santidad y en comunión. La unión entre recibir la palabra y pertenecer a la iglesia. Los que creyeron fueron añadidos, no quedaron como creyentes aislados. No existe un cristiano individualista. Ser cristiano es ser parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 y 13. La conversión verdadera siempre conduce a la comunión en la iglesia con los santos. La verdadera conversión, hermanos, es más que una emoción. Muchos pueden oír sermones y sentirse conmovidos, pero solo los que reciben la palabra por fe genuina son transformados. Hoy debemos examinar si hemos recibido la palabra con arrepentimiento, obediencia, no solo con un sentimiento pasajero. El bautismo como acto de obediencia, el creyente de hoy no debe ver el bautismo como una opción secundaria,
sino como una obediencia al llamamiento que Dios le está haciendo. En una cultura que ridiculiza la fe, bautizarse sigue siendo un testimonio público identificado con Cristo. O sea que la prioridad de la iglesia local, así como los 3,000 que fueron introducidos, que recibieron, fueron añadidos a esa comunidad cristiana. Hoy nadie puede pretender ser cristiano y despreciar la iglesia. No puede. El creyente debe integrarse, servir, crecer dentro de la iglesia local como expresión del cuerpo de Cristo. Aleluya. El poder del evangelio sigue siendo eficiente. Amén. En un tiempo donde muchos buscan métodos de crecimiento eclesiástico basados en marketing o entretenimientos, este pasaje nos recuerda que la verdadera multiplicación viene de la predicación fiel de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. Aleluya, así es. El mismo evangelio que transformó a 3,000 en un día sigue siendo el poder de Dios para salvación. Aleluya. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Este verso 41 en Hechos, la evidencia está clara de que la verdadera conversión implica recibir la palabra por fe, obedecer a Cristo en el bautismo, ser añadido a la iglesia, confiar en el poder del evangelio y no en métodos humanos. Wow, tengo que avanzar. Verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partir del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban. La palabra griega sugiere constancia, perseverancia. Esto es importante en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. No son intermitentes emocionales, no, son disciplina, fidelidad a los medios de la gracia. Dice que que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto significa que la enseñanza autoriza en la revelación apostólica, que era la doctrina en el corazón de la iglesia. La predicación expositiva y la fidelidad de las escrituras, que es mejor conocida en las doctrinas de la gracia como solo escritura, no es simplemente formación doctrinal y transformada de la mente, sino tener una vida de cambio, una vida de transformación. Dice que es la comunión unos con otros, que es lo que nosotros llamamos koinonía. Es más que socializarse. Implica participación, implica compartir, implica sufrimiento, implica que hasta hemos llorado juntos, hemos reído juntos. Eso es koinonía. O sea que, aparte del convivio que tenemos mutuo cada fin de mes, que compartimos algo, que traemos un platillo especial cada uno, y nos acercamos a los hermanos y platicamos cómo nos fue en la semana. A veces hasta recibimos consejos, qué utilizar para qué dolor, en fin. Eso es lo que hacemos en ese dining room que está de aquel lado. Esa es la koinonía, que aparte de compartir el pan, compartimos experiencias de nuestras vidas, cómo nos va en el evangelio, qué nos está pasando. De eso se trata. Eso marca la iglesia. Esto no es un club social, porque los clubes sociales sí es otra cosa. Pero aquí somos un cuerpo de Cristo. Cuando alguien se golpea, a los demás les duele. Dice el verso, el partir el pan. Aquí hay un doble significado. Comidas fraternales y primordialmente la cena de Cristo. La cena del Señor. Desde una perspectiva reformada, vemos aquí la cena como un signo de sello y no de causa de salvación, pero sí como medio por la cual la iglesia proclama la muerte de Jesucristo.
y recibe la gracia de la santificación. Además, el partir del pan simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es una pregunta. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, que es el cuerpo de Cristo. Y ahí sigue diciendo en las oraciones, el verso, las oraciones es una variedad y constancia de lo que tenemos que tener constantemente, perseverar en la oración. La iglesia vive por la palabra de la oración. Así es que yo los sigo animando, hermanos, que sigan orando por la iglesia. La primacía de la palabra como medio de gracia, que la doctrina apostólica no es ideología humana. Es la verdad relevada, es la predicación expositiva y el discipulado son vehículos para que los que Dios ha equipado a su pueblo para que siga adelante. Tenemos que ser cuidadosos con todo lo que hacemos y decimos. El evangelio no es un juego. El evangelio está en juego su salvación, está en juego su eternidad. Tenemos que ser cuidadosos con eso, participar en la cena del Señor con entendimiento. Tenemos que estudiar sistemáticamente y entendiendo lo que celebramos, porque no es un juego. Tenemos que ser reverentes a eso. La oración diaria intercede por la iglesia y el evangelio. Tenemos que resistir el pragmatismo y el activismo sin fundamento bíblico. Tenemos que evitar todas esas cosas que nos alejan de Dios. Tenemos que ser serios en esto. No confundamos la actividad con vida espiritual. La verdadera validad eclesiástica brota donde la palabra es predicada y la gente ora y se humilla ante Cristo. La cena del Señor no es un acto social, es un banquete donde el pueblo del pacto recuerda la obra consumada de Cristo y recibe fuerzas para seguir adelante. Hermanos, ya para terminar, se me fue el tiempo. Quiero terminar como empezamos. Y empezamos con unas palabras de reflexión. Cuando Pedro predicó aquel poderoso sermón en Pentecostés, la multitud, al oír que habían crucificado al Señor, el Mesías, fue compungida de corazón y exclamó: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa misma pregunta resuena hoy en nuestros corazones, porque ahora nosotros sabemos algo más glorioso que nos ha pasado en nuestra vida. Sabemos que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, cargando en la cruz la culpa que nos correspondía a nosotros. Sabemos que nos ha justificado, es decir, que delante del tribunal de Dios hemos sido declarados justos por la fe en Él. Sabemos que nos ha perdonado, limpiado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hasta los más oscuros. Sabemos que nos ha salvado de la ira de Dios, que ya no somos enemigos, sino somos y estamos reconciliados por la sangre del Cordero. Sabemos que nos ha librado de la condenación eterna, porque en Cristo no hay condenación para los que le pertenecen a Él, Romanos 8:1. Y sabemos que ahora somos hijos de Dios, herederos de su gloria y ciudadanos del cielo. Aleluya. Entonces, hermanos, al igual que en aquel día en Jerusalén, hoy debemos preguntarnos, ¿qué haremos?
¿Qué haremos sabiendo que Cristo entregó su vida por nosotros? ¿Qué haremos con este perdón tan grande y esta salvación que nos ha dado? ¿Qué haremos con el privilegio de ser llamados hijos de Dios? La respuesta no puede ser indiferente, ni puede ser un descuido espiritual. La respuesta debe ser la misma que Pedro dio. Arrepentíos y convertíos y vivid para la gloria de aquel que nos amó primero. Hoy la pregunta sigue abierta para nosotros, para mí, para usted y para todos los que nos escuchan en las redes sociales. Ahora que sabemos todo esto, hermanos, ¿qué haremos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra. Sabiendo, Padre, que tú has llamado al arrepentimiento y fe, Señor, a todo aquel que te ha escuchado. Ahora que sabemos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ahora que hemos experimentado esa salvación, Señor. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haremos con esa salvación tan grande que nos has dado? Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice pues a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a la congregación. Bendice a los hermanos que nos han visto en las redes sociales. Gracias te damos por tu palabra. Que podamos, Señor, atesorarla y ponerla por fe. Que podamos salir de este lugar y podamos, Señor, testificar de tu evangelio. Y podamos hablar abiertamente, Señor, sin temor, porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo que nos ha dado como un regalo, Señor, para poder alcanzar todas aquellas personas, todas aquellas almas, Señor, que están yendo, Señor, a un tormento eterno. Gracias te damos. Bendice este momento, bendice, Señor, a mis hermanos, bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.